políticos. Reforma federalista, reforma laboral asociada a las garantías sociales. Política financiera y monetaria y crediticia, se discutió el tema del mandato dual de Banco de México, como lo están analizando los países europeos ya, por ejemplo, o como la Reserva Federal tiene ese mandato en Estados Unidos. Un mandato en base justamente a este gran propósito que es crecer, crecer y crecer. Tenemos que un Estado fuerte que regule y modere y module los excesos del mercado. Organismos reguladores fuertes en un Estado democrático que evite los excesos. Crédito oportuno a todos los sectores productivos. Banca de desarrollo, una reforma, que el papel de la banca de desarrollo vuelva a tomar su papel inicial cuando fue creada, con prudencia, como dice el gran propósito. Un Consejo Económico y Social, que sin duda ya nuestro candidato lo propuso, pero es parte fundamental cuando hablamos de Estado, mercado y sociedad. Sociedad es eso, el papel de las cámaras empresariales, el papel de los organismos gremiales, el papel de las organizaciones no gubernamentales, todos ellos conjuntados en un Consejo Económico y Social que provoque, impulse, apoye la acción del gobierno. Competencia económica, monopolios, telecomunicaciones, infraestructura. Hay que definir hacia dónde queremos la infraestructura. Para crecer es necesario invertir. Para invertir hay que ahorrar. Una de las propuestas fue cómo podemos ahorrar de forma sostenida y en el largo plazo. Una política social universal que provoque que todos los mexicanos tengan por lo menos el ingreso mínimo y que todos tengan seguridad social universal. Al tenerlo, nuestro sistema de afores crecería 2 tantos. Hoy por hoy las afores tienen 1.500.000 millones de pesos en saldo. Si quisiera el 200%, significaría que pronto tendríamos a valor actual 4.5 billones de pesos, que implicaría justamente una gran fortaleza de ahorro interno de largo plazo, que implicaría condición necesaria para invertir y por lo tanto para crecer. Asociación pública-privada, los riesgos de la misma, determinarlos junto con la iniciativa privada, fomento al campo, productividad, seguridad alimentaria. La FAO dice que los países como recomendación deben de producir por lo menos el 75% de lo que consumen. Nosotros en México producimos solamente el 53%. Imagínense ustedes, licenciado Peña, imagine que tuviéramos una política de Estado en materia agropecuaria que implicara un programa a 15 años para ser no autosuficiente, seguridad alimentaria del 75% en los próximos 10 años o 15 años. Es una política de Estado. Todo ello fue lo que en esta mesa se trató. Una mesa muy rica, insisto, muy atractiva, con gran participación activa de todo el mundo y significó justamente que la conclusión fue crecer, crecer y crecer, crecer en forma acelerada, en forma permanente, con estabilidad de estabilidad y estabilidad financiera. Muchas gracias. Es momento de escuchar la intervención del diputado Juan José Guerra Bud, relator de la Mesa Reforma Energética, Crecimiento Verde y Política Ambiental. Buenas tardes, señor candidato, señor presidente de la Fundación Colosio, estimadas amigos y amigos. Resumir y relatar las aportaciones tan importantes y tan interesantes que Jesús Reyes Heroles, Carlos Mena, Luis Farías, Lourdes Melgar,
Antonio Sousa, Humberto Mosconi y Adrián Layuz hicieron, sin lugar a dudas es algo muy complicado. Trataré de resumir las importantísimas aportaciones que ellos hicieron en relación al sector energético. La primera de ellas que se propone es que por su importancia el sector energético necesita un cambio de paradigma. Y cuando en un sector tan importante como el energético se tiene que hacer un cambio de esta naturaleza, seguramente muchos se van a sorprender y no faltará quien se escandalice. Pero sobre el escándalo y la sorpresa tenemos que ver por el futuro de nuestro país. Se propone en esta mesa, según estos expertos que ya señalé, que en el sector energético se requiere como condición fundamental que haya competencia. Competencia regulada por el Estado. ¿Qué significa? Que el sector se tiene que abrir a la inversión privada. Si queremos hacer de este sector energético una de las fuentes y uno de los pilares del desarrollo de este país, tenemos que lograr, a costa de lo que sea, que el mismo pueda incrementar su eficiencia. Tenemos que modernizar como condición fundamental, modernizar el sistema regulatorio, inclusive hacer los cambios constitucionales que se tengan que llevar a cabo. Otro de los comentarios que hicieron en la mesa es que el sector se tiene que ver desde el punto de vista del consumidor. Muchas veces hemos visto al sector como una fuente de ingresos fiscales, como muchas otras cosas, pero no desde el enfoque del consumidor. Es fundamental que veamos al sector energético en combustibles, en electricidad y en todo lo que viene alrededor desde el punto de vista del consumidor. Y de esta manera lo vamos a poder hacer una fuente de empleo, una fuente de desarrollo, una fuente de crecimiento y una fuente de ingresos para que a través de una reforma fiscal que seguramente se tendrá que hacer, que se tendrá que realizar, darle a la autoridad ingresos suficientes, recursos suficientes para poder llevar a cabo los programas de desarrollo que son fundamentales para nuestro país. Dentro de lo que platicamos, tenemos que reconocer que las dos grandes empresas energéticas del país, Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, son las principales emisoras de gases de efecto invernadero en nuestro país. Tenemos que reducir como una condición fundamental, primordial, las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo tengo que decir, hemos visto algunos programas gubernamentales que se dicen para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, pero que se han limitado o a regalar refrigeradores o a cambiar focos de bajo consumo eléctrico, más con fines electorales que con fines fundamentales para combatir la emisión de gases de efecto invernadero. Pero no es hecho gran cosa para cambiar la producción de electricidad todavía con plantas de carbón o para reducir el venteo en las plantas de petróleos mexicanos. Tenemos que hacer propuestas y tenemos que tomar medidas de fondo para de verdad estas dos empresas, las principales emisoras de gases de efecto invernadero, reduzcan estas emisiones. Es importante también, según se comentó por estos expertos, definir políticas en qué va a hacer nuestro país en materia de energía nuclear, que es algo que se tiene que tocar, energía nuclear, qué vamos a hacer con este tipo de energía, qué vamos a hacer en política de combustibles y qué vamos a hacer en políticas de renovables como la geotérmica, la eólica o inclusive la solar o fotovoltaica. Y en materia de medio ambiente también tocamos la necesidad de que la regulación que existe para proteger el ambiente se cumpla a cabalidad. La propuesta que se está haciendo de que el que contamine pague es algo que se tiene que llevar a cabo. Las empresas que contaminen tienen que hacer su máximo esfuerzo, tienen que invertir para que las emisiones o el daño que le hacen al medio ambiente se pueda reducir de manera importante. Hay reglas que no se están cumpliendo y estas reglas se tienen que cumplir. Tenemos que tenemos que mejorar de manera sustantiva el daño que le estamos haciendo al medio ambiente. Y otro tema que tocamos, dado que el transporte es la principal fuente de consumo de energía, tenemos que modernizar al transporte. Siguen circulando en nuestro país vehículos muy obsoletos
que consumen altos niveles de combustible, diésel, de gasolina, y que en el subsidio que se está dando actualmente a los combustibles, lo que estamos haciendo es no solamente dañar las finanzas públicas, sino también el medio ambiente, porque estos vehículos obsoletos, sin lugar a dudas, generan muchísimas más emisiones que los vehículos modernos. Y para eso tiene que haber programas gubernamentales específicos que fomenten la modernización del transporte, por un lado, y por otro lado, que puedan promover los transportes masivos para la población en todas las ciudades. Entramos, señor candidato, a temas muy específicos en cada una. Estas son las conclusiones generales. Entramos a temas muy específicos, voy a tratar de verlos rápidamente algunos de ellos, y en el caso particular de electricidad, una de las propuestas es que tenemos que revisar la estructura tarifaria de la electricidad. Es fundamental revisarlo porque hoy por hoy hay muchas distorsiones que se están llevando a cabo. Tenemos que reconocer, la Comisión Federal de Electricidad está incurriendo en muchas ineficiencias y estas ineficiencias lamentablemente se le están transmitiendo al consumidor. Se propone que los grandes generadores privados le puedan vender directamente a los grandes consumidores. No hay por qué impedir que esto se pueda llevar a cabo. Tenemos que eficientar todo el sistema productivo de nuestro país y una manera de hacerlo es reducir las ineficiencias que lamentablemente en las que ha estado incurriendo la Comisión Federal de Electricidad. Y dentro de la generación de electricidad también es fundamental considerar el costo de las externalidades. La electricidad, la energía se puede generar por diversas fuentes. No podemos, así como premisa única, decir tenemos que comprar electricidad o generar electricidad con la tecnología o el sistema que nos salga más barato. Eso es irracional, porque a veces lo más barato sale caro, porque lo más barato puede estar quemando combustibles que generan emisiones que a la larga con las enfermedades nos van a salir mucho más caras. En los proyectos de inversión tenemos que considerar el tema de las externalidades. También hay que redefinir la relación que existe entre la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Hacienda. En el sector de los hidrocarburos, instrumentos para modernizar, ya dijimos la competencia privada y algo que es muy importante, el lograr también, al igual que con la Comisión Federal de Electricidad, una nueva relación fiscal con la Secretaría de Hacienda, que esto desde luego viene enmarcado en lo que ya se mencionó, la necesidad de hacer una reforma fiscal mayor. Finalmente, candidato, yo creo que los expertos que participaron y en lo personal estamos halagados de esta invitación que nos hicieron y reconocerle a la Fundación Colosio no solamente la organización del evento, sino la manera como lo hicieron. La verdad, las mesas se comportaron de una manera muy dinámica, muy interesante, que creo yo ayudó para enriquecer las propuestas que se hicieron. Muchas gracias y felicidades. Escuchemos a continuación la intervención del doctor Aarón Dichter, relator de la Mesa Infraestructura para el Futuro, Desarrollo Regional y Urbano. Licenciado Enrique Peña Nieto, candidato a la presidencia de la República. Licenciado César Camacho, presidente de la Fundación Colosio. Licenciado Francis Suárez, secretario general de la Fundación. Amigos todos. En la Mesa de Desarrollo Regional y Urbano e Infraestructura, y como resultado de alrededor de unas buenas 3 horas de discusión e intercambio muy rico de ideas, con la participación de expertos como Juan Key, Francisco Covarrubias, Joaquín Álvarez Ordóñez, Carlos Ruiz Sacristán, Gerardo Ruiz Esparza, Rubén Barocio, Ramón Salido, y partiendo del reconocimiento de la importancia que representa la infraestructura junto con el desarrollo regional y urbano para promover el crecimiento económico que requiere de nuestro país, este panel de expertos generó las siguientes líneas de acción. Y créame, candidato, que
Este solo es un resumen muy apretado. Realmente hubo una gran riqueza